Pensaron que era solo otra india ignorante protestando contra el progreso. Cuando la Policía Federal la arrestó por obstruir la construcción del Tren Maya, no sabían que acababan de detener a la ministra de la Suprema Corte más joven en la historia de México. Lo que creían que era una detención rutinaria se convirtió en la crisis constitucional más grande del sexenio. La selva lacandona despertaba lentamente bajo la bruma matutina cuando Carmen Itzamná llegó al campamento de resistencia. Era viernes, 8 de septiembre, y los árboles centenarios se alzaban como catedrales verdes sobre su cabeza. Sus raíces hundidas profundamente en la tierra roja de Chiapas habían sobrevivido huracanes, sequías y guerras. Pero ahora enfrentaban algo que podría destruirlas para siempre: el progreso. Carmen tenía 38 años, piel morena que brillaba bajo el sol filtrado por las hojas, y ojos que habían visto tanto los salones de Harvard como las chozas más humildes de las montañas chiapanecas. Vestía un huipil teltal, bordado con hilos rojos y dorados, y llevaba el cabello trenzado con listones tradicionales. Para cualquier observador, parecía una más de las activistas indígenas que se oponían al megaproyecto. En realidad, era la jurista constitucional más brillante de su generación. Se acercó al grupo de manifestantes que bloqueaban la carretera federal. Eran campesinos, artesanos, estudiantes, abuelas con nietos en brazos, todos unidos por una causa común: proteger lo que consideraban sagrado de la invasión de máquinas y cemento. «Hermanos», les dijo en tzeltal, «¿han llegado las máquinas destructoras?». Un anciano de barba blanca y ojos cansados asintió gravemente. «Doctora Carmen, las máquinas están a 5 kilómetros. Los soldados federales las escoltan. Dicen que hoy van a limpiar el camino para el tren, quieran o no quieran las comunidades». Carmen no era doctora en medicina, pero había mantenido ese título honorífico que la comunidad le otorgaba desde niña, cuando traducía documentos legales para defender sus tierras. Lo que ellos no sabían era que también poseía un doctorado en Derecho Constitucional por Harvard, otro en Derechos Humanos Internacionales por Oxford y una maestría en Derecho Indígena por la Universidad Nacional. Tampoco sabían que, 3 meses atrás, había sido nombrada la ministra más joven en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y el amparo colectivo que presentamos contra la construcción?, preguntó una mujer joven con un bebé dormido en regalías bordadas. Carmen había presentado personalmente ese amparo, usando su conocimiento constitucional para proteger los derechos territoriales ancestrales. Pero no podía decírselo a las comunidades. Su operación encubierta requería mantener su verdadera identidad en absoluto secreto mientras documentaba las violaciones a derechos humanos. «Sigue en proceso legal», respondió cuidadosamente. «Pero hasta que los tribunales federales decidan, tenemos derecho constitucional a la protesta pacífica. El artículo 9 de la Constitución nos ampara». Era verdad, aunque ella misma era quien interpretaría ese artículo si el caso llegaba a la Suprema Corte. «Doctora», intervino un joven maestro rural, «dicen que el presidente López Obrador prometió que este tren traería desarrollo. ¿Usted qué opina?». Carmen había cenado con AMLO 2 semanas atrás, discutiendo precisamente estos temas, pero aquí, vestida de activista, debía mantener su tapadera. «El desarrollo que destruye nuestra cultura no es desarrollo», respondió. «Es colonización disfrazada». Un rugido de motores interrumpió la conversación. En la distancia, una caravana de vehículos militares se acercaba levantando nubes de polvo: camiones del ejército, patrullas de la Guardia Nacional y máquinas excavadoras escoltadas por decenas de elementos federales. «Ya llegaron», murmuró el anciano. «¿Qué hacemos, doctora?». Carmen sabía que este momento era crucial. Como ministra podría detener toda la operación con una llamada telefónica, pero como investigadora encubierta necesitaba documentar hasta dónde llegarían las violaciones antes de revelar su verdadera identidad. «Resistencia pacífica», decidió. «Nos sentamos en la carretera, enlazamos los brazos y cantamos, sin violencia. Que quede claro que somos ciudadanos ejerciendo derechos constitucionales». Los manifestantes se organizaron rápidamente. Familias completas se sentaron en el asfalto caliente, formando una barrera humana de aproximadamente 200 personas. Carmen se colocó en primera fila,
junto a los ancianos y las madres con niños. La caravana militar se detuvo a 50 metros de distancia. De los vehículos bajaron oficiales en uniforme de combate, portando armas largas y equipo antidisturbios. Al frente marchaba un comandante corpulento con insignias de la Guardia Nacional. «Ciudadanos», gritó el comandante por un altavoz, «tienen 5 minutos para despejar la vía federal. Están obstaculizando un proyecto de interés nacional prioritario. Esta es nuestra tierra ancestral», respondieron los manifestantes en coro. «No somos ciudadanos de segunda clase», gritó Carmen, su voz portando una autoridad que los oficiales no pudieron ignorar completamente. El comandante se acercó a pie, seguido por una docena de elementos. Su placa identificaba Comandante Raúl Vázquez, Guardia Nacional. «Señora», le dijo directamente a Carmen, «usted parece ser la líder de este grupo. Le advierto que está cometiendo varios delitos federales, obstrucción de vías de comunicación, sedición y posiblemente asociación delictuosa». «Comandante», respondió Carmen con calma glacial, «estamos ejerciendo derechos constitucionales garantizados por los artículos 6,8 y 9 de la Constitución Política. También invocamos el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por México». La precisión legal de su respuesta desconcertó momentáneamente al comandante. No esperaba que una activista indígena citara artículos constitucionales específicos y tratados internacionales. «¿Usted estudió Derecho?», preguntó con suspicacia. «Estudié lo suficiente para conocer mis derechos». Era técnicamente cierto, aunque no mencionaba que había estudiado en las mejores universidades del mundo, pues sus derechos terminan donde comienza el interés nacional, gruñó Vázquez. «Este tren generará empleos, conectará comunidades, llevará progreso a Chiapas. Ustedes están impidiendo el desarrollo por caprichos culturales». «¿Caprichos culturales?». Carmen sintió la indignación ardiendo en su pecho. «Comandante, nuestros caprichos incluyen la protección de acuíferos que surten agua a medio Yucatán, ecosistemas que absorben millones de toneladas de CO2 y sitios arqueológicos con más historia que toda Europa junta». «Mire, señora Vázquez», perdía la paciencia. «No vine aquí a discutir ecología con indígenas, vine a cumplir órdenes. Se mueven voluntariamente o los movemos nosotros. ¿Nos está amenazando con violencia? Le estoy advirtiendo sobre las consecuencias legales de sus acciones». Carmen sacó discretamente su teléfono celular y activó la grabación. Lo que Vázquez no sabía era que el dispositivo en sus manos no era un celular común, sino un equipo de documentación judicial de alta tecnología, proporcionado por la Suprema Corte para investigaciones especiales. «Comandante, que quede grabado para el récord, está usted ordenando el uso de fuerza contra ciudadanos que protestan pacíficamente. Estoy cumpliendo órdenes de despejar esta vía por cualquier medio necesario». La respuesta quedó registrada con calidad forense. Carmen sabía que esa grabación podría usarse como evidencia en tribunales nacionales e internacionales. «Muy bien», continuó. «También quiero que conste que estas tierras tienen amparos pendientes ante tribunales federales. Proceder con la construcción mientras hay recursos legales activos constituye desacato judicial». Vázquez frunció el ceño. La mujer frente a él hablaba como abogada, pero vestía como campesina. Sus palabras tenían peso legal, pero su apariencia sugería ignorancia. La disonancia lo confundía. «Señora, ¿quién es usted realmente?». «Soy Carmen Itzamná, hija de esta tierra, defensora de mi pueblo». Técnicamente cierto, aunque omitía varios títulos académicos y su cargo en la Suprema Corte. ¿Y qué autoridad tiene para citar leyes y hablar de amparos? «La autoridad que me da la Constitución mexicana, que reconoce los derechos de todos los ciudadanos, indígenas incluidos». Vázquez se alejó para consultar por radio con sus superiores. Carmen aprovechó para coordinar con los manifestantes. «Hermanos», les susurró en celtal, «van a intentar dispersarnos por la fuerza. Manténganse unidos, no respondan a provocaciones y documenten todo con sus teléfonos». «Doctora», preguntó la mujer joven, «¿cree que realmente van a lastimarnos?». Carmen observó el despliegue de fuerza, vehículos blindados, gases lacrimógenos, porras eléctricas. Como ministra, conocía los protocolos de uso de fuerza pública.
Como activista encubierta, estaba presenciando una violación flagrante a esos protocolos. Van a intentar intimidarnos, respondió. Pero tenemos la ley de nuestro lado. Lo que no les dijo era que ella misma era esa ley. Vázquez regresó con órdenes claras de sus superiores. Su expresión había endurecido. Señora Itzamna, mis órdenes son categóricas, despejar esta vía inmediatamente. Si no cooperan, procederemos con dispersión forzada. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán arrestados por obstrucción federal, sedición y asociación delictuosa. Podrían enfrentar hasta 10 años de prisión. Carmen conocía perfectamente las penas por esos delitos. También sabía que aplicarlas a manifestantes pacíficos era inconstitucional. Comandante, antes de proceder, puedo hacerle una pregunta legal. No estoy aquí para responder preguntas. ¿Conoce usted el artículo 16 constitucional sobre la fundamentación y motivación de actos de autoridad? Vázquez la miró con irritación creciente. No me venga con tecnicismos legales. No son tecnicismos, son derechos fundamentales. ¿Puede mostrarme la orden judicial que autoriza el uso de fuerza contra manifestantes pacíficos? No necesito orden judicial para hacer cumplir la ley. Sí la necesita, comandante. El arresto de manifestantes pacíficos sin orden judicial específica viola el debido proceso. La precisión de sus conocimientos legales estaba poniendo nervioso a Vázquez. Una simple indígena no debería manejar derecho constitucional con esa fluidez. Señora, última advertencia. Se retiran ahora o enfrentan las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias específicamente? Arresto, procesamiento y prisión preventiva. Carmen sabía que había llegado el momento decisivo. Podía revelar su identidad y detener todo inmediatamente, o permitir que la arrestaran para documentar completamente las violaciones. Decidió apostar por lo segundo. Comandante Vázquez, nosotros no nos movemos. Esta es nuestra tierra. Estos son nuestros derechos. Y aquí nos quedamos. Muy bien. Oficial González, proceda con los arrestos. Los elementos federales avanzaron con esposas plásticas y porras. Comenzaron arrestando a los ancianos, luego a las madres con niños. Carmen grababa todo, documentando cada rostro, cada placa, cada violación al protocolo. Cuando llegaron hasta ella, el oficial González dudó. Había algo en sus ojos que no encajaba con el perfil de activista problemática. Señora, venga conmigo voluntariamente. ¿Bajo qué cargos específicos? Obstrucción de vías federales y sedición. ¿Puede definir legalmente sedición para efectos de este arresto? González miró a Vázquez con confusión. No esperaba un interrogatorio sobre definiciones legales. Simplemente venga conmigo, insistió González. Oficial, necesito que entienda que este arresto carece de fundamentación legal. Protesta pacífica no constituye sedición bajo ninguna interpretación constitucional. Ya estuvo bueno de legalitos, gruñó Vázquez, acercándose. Oficial González, espósela y súbala a la patrulla. Las esposas de plástico se cerraron alrededor de las muñecas de Carmen. El metal frío contrastaba con el calor de su indignación. Como ministra de la Suprema Corte, nunca había sido arrestada. Como investigadora encubierta, estaba documentando violaciones que podrían cambiar jurisprudencia nacional. La subieron a la parte trasera de una patrulla blindada. A través de la ventanilla, vio cómo arrestaban al resto de manifestantes, ancianos de 80 años, madres con bebés, estudiantes universitarios, todos tratados como criminales peligrosos. ¿A dónde nos llevan?, preguntó al oficial que conducía. Base militar de Tuxtla Gutiérrez. Ahí los van a procesar. Carmen conocía esa base. Como ministra, había inspeccionado sus instalaciones por quejas de tortura. Llevar civiles detenidos a instalaciones militares violaba múltiples tratados internacionales. Durante el trayecto de 2 horas, Carmen observó el paisaje chiapaneco que tanto amaba. Montañas verdes, comunidades dispersas, la vida rural que el Tren Maya prometía modernizar. Para ella, no era atraso que necesitaba progreso, sino una forma de vida que merecía respeto. Su teléfono vibró discretamente. Mensaje del presidente de la República. Carmen, ¿dónde estás? Te necesitamos urgentemente en Palacio Nacional. El Congreso quiere sesión extraordinaria sobre derechos indígenas. No podía responder. Su operación encubierta dependía de mantener el silencio absoluto. En la base militar,
Los separaron por género. A Carmen la llevaron a una celda individual, supuestamente para su protección. En realidad, era aislamiento diseñado para quebrar la moral de activistas. Señora Itzamna, le dijo el capitán encargado, voy a ser directo con usted. Sabemos que es la líder intelectual de este movimiento. Si coopera y convence a su gente de desistir, podemos llegar a un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Libertad bajo fianza, cargos reducidos, tal vez trabajo comunitario en lugar de prisión. Carmen casi sonrió por la ironía. Le estaban ofreciendo clemencia a la persona que podría ordenar su destitución inmediata. Capitán, no tengo nada que negociar. Estábamos ejerciendo derechos constitucionales. Señora, el proyecto del Tren Maya tiene respaldo presidencial directo. Oponerse es oponerse al gobierno federal. Oponerse a violaciones constitucionales es patriotismo, no sedición. El capitán estudió su expediente improvisado. Carmen Itzamna, 38 años, originaria de San Juan Chamula, sin estudios universitarios registrados, activista de grupos indígenas radicales. Cada dato era técnicamente correcto pero engañoso. Sí era de Chamula, pero también tenía doctorados de Harvard y Oxford. Sí era activista, pero también era ministra de la Suprema Corte. ¿Correcto? Los datos personales son correctos. ¿Y dónde aprendió tantas leyes una mujer sin educación formal? Los oprimidos siempre aprenden las leyes de sus opresores. Era una respuesta que sonaba convincente sin revelar información real. Esa noche, en la celda militar, Carmen reflexionó sobre su situación. Había documentado violaciones masivas a derechos humanos, arresto ilegal de manifestantes pacíficos, traslado de civiles a instalaciones militares, uso desproporcionado de fuerza federal contra comunidades indígenas. Todo grabado, fotografiado, documentado con calidad judicial. Pero también estaba en una posición única. Era simultáneamente víctima y la autoridad judicial suprema que podría castigar a los responsables. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El identificador mostraba Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Carmen miró la pantalla, debatiéndose. Contestar revelaría su identidad, pero le permitiría detener inmediatamente las violaciones. No contestar mantendría su tapadera, pero prolongaría el sufrimiento de las comunidades arrestadas. Decidió contestar. Bueno, Carmen, ¿dónde chingados estás? Te he estado buscando todo el día. El Congreso quiere tu opinión sobre la constitucionalidad del Tren Maya y tú desapareciste. Desde su celda militar, Carmen respondió con voz calmada. Señor presidente, estoy investigando precisamente eso. ¿Investigando qué? ¿Desde dónde me hablas? Se oye raro. Estoy en una base militar en Chiapas, detenida por protestar pacíficamente contra violaciones constitucionales relacionadas con su proyecto del tren. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Luego, una explosión de incredulidad. ¿Cómo que estás detenida? ¿Quién se atrevió a detener a una ministra de la Suprema Corte? Oficiales que no saben quién soy, porque estaba realizando investigación encubierta sobre violaciones a derechos indígenas. Más silencio. Carmen podía escuchar a AMLO procesando la información. Carmen, esto es un pedo mayúsculo. Si se filtra que arrestamos a una ministra de la Suprema Corte, es crisis de Estado. Señor presidente, el problema no es que me arrestaran a mí. El problema es que arrestaron a 200 ciudadanos por ejercer derechos constitucionales. Mi caso personal es irrelevante. No es irrelevante. Es un escándalo internacional esperando a suceder. Carmen escuchó pasos aproximándose a su celda. El capitán encargado venía acompañado de un coronel de mayor rango. Señor presidente, tengo que cortar. Pero necesito que entienda lo que documenté aquí son violaciones sistemáticas que requieren investigación inmediata. Carmen, no cuelgues. Dame 5 minutos para arreglar esto. Pero ya era tarde. El coronel había llegado a su celda, y su expresión sugería que algo había cambiado drásticamente. Señora Itzamna, dijo el coronel con voz cuidadosamente controlada, necesito hablar con usted urgentemente. Carmen guardó el teléfono. ¿Sobre qué, coronel? Sobre su verdadera identidad. El mundo de Carmen se tambaleó. Su operación encubierta había sido comprometida. No entiendo a qué se refiere. Acabo de recibir una llamada directa del presidente de la República. Me informó que usted es Carmen
Itzamna Vázquez, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El coronel parecía a punto de sufrir un infarto. Durante las últimas 12 horas, habían mantenido arrestada a la funcionaria judicial de más alto rango en el país. «Coronel», respondió Carmen con la voz que usaba en sesiones de la corte, «esa información es correcta». «Dios mío», murmuró el coronel. «¿Sabe usted las implicaciones de lo que ha sucedido aquí?» «Sí las sé, y también sé que todo ha sido documentado apropiadamente para futuras investigaciones». El coronel se desplomó en una silla plástica. «Señora ministra, esto es un desastre. Arrestar a una ministra de la Suprema Corte es golpe de Estado accidental. No es golpe de Estado, coronel. Es violación sistemática a derechos constitucionales que afecta no solo a mí, sino a 200 ciudadanos inocentes. ¿Qué necesita de nosotros?» Carmen se irguió con toda la autoridad de su cargo. Ya no era la activista indígena arrestada por protestar. Era la ministra más joven y poderosa de la Suprema Corte Mexicana. Primero, liberación inmediata de todos los detenidos. Segundo, investigación completa de los protocolos utilizados. Tercero, suspensión temporal de la construcción del tren hasta que los amparos sean resueltos apropiadamente. Señora ministra, yo no tengo autoridad para suspender proyectos presidenciales. Yo sí la tengo. Esas 3 palabras cambiaron todo el ambiente en la celda militar. El coronel comprendió que no solo había arrestado a una funcionaria de alto nivel, sino a la funcionaria que podía determinar la constitucionalidad de todo el proyecto del Tren Maya. ¿Qué necesita para resolver esta situación? Una videoconferencia con el presidente, el secretario de Gobernación, el fiscal general y el comandante supremo de la Guardia Nacional. Necesito esa reunión en 1 hora. Se hará inmediatamente. El coronel salió corriendo, dejando a Carmen sola en la celda que ya no funcionaba como prisión, sino como oficina temporal de la Suprema Corte. 1 hora después, en el improvisado centro de comando de la base militar, Carmen estaba frente a una pantalla gigante conectada con Palacio Nacional. En la videoconferencia aparecían los funcionarios más poderosos del gobierno mexicano. «Carmen», comenzó AMLO, «primero que nada, te ofrezco disculpas personales por este malentendido. Señor presidente, no es un malentendido. Es violación sistemática a derechos constitucionales que requiere corrección inmediata. ¿Qué propones?» Carmen había preparado mentalmente su respuesta durante las horas de detención. Suspensión temporal de la construcción del Tren Maya hasta que todos los amparos indígenas sean resueltos por tribunales competentes. Investigación de los protocolos de uso de fuerza utilizados hoy. Y creación de una comisión permanente para protección de derechos territoriales indígenas. El secretario de Gobernación intervino. «Ministra, suspender el Tren Maya tendría implicaciones económicas y políticas enormes. Violar la Constitución tiene implicaciones legales aún mayores». AMLO se inclinó hacia la cámara. «Carmen, ¿hay forma de resolver esto sin paralizar completamente el proyecto?» Carmen había anticipado esta pregunta. Como ministra, entendía los aspectos políticos. Como investigadora encubierta, había documentado las violaciones reales. «Señor presidente, propongo una solución intermedia. Suspensión temporal de la construcción en áreas con amparos activos. Revisión obligatoria de impacto cultural y ambiental. Y consulta vinculante con comunidades afectadas, como requiere el Convenio 169 de la OIT. Eso sería constitucionalmente suficiente, sería un buen comienzo. Pero también necesito garantías de que no habrá represalias contra las comunidades que protestaron». El fiscal general tomó la palabra. «Ministra, ¿considera que hubo delitos en el operativo de hoy?» Carmen miró directamente a la cámara. Durante 15 años como abogada y 6 meses como ministra, nunca había estado en una situación tan única, ser simultáneamente víctima y juez de violaciones constitucionales. «Fiscal, documenté uso desproporcionado de fuerza, arresto ilegal de manifestantes pacíficos, traslado irregular de civiles a instalaciones militares y violación al debido proceso. Todo con evidencia admisible en tribunales. ¿Recomienda proceder con investigación formal? Recomiendo que la ley se aplique igualmente para todos los ciudadanos, funcionarios incluidos». Era una forma diplomática de decir, sí, procesen a los responsables. AMLO suspiró profundamente.
Muy bien, Carmen. Acepto tus condiciones, pero necesito que me ayudes a implementarlas sin que parezca que el gobierno cedió a presión. Señor presidente, el gobierno no está cediendo a presión, está cumpliendo con la Constitución. Esa noche, Carmen fue trasladada de la base militar a un hotel de lujo en San Cristóbal de las Casas, oficialmente para garantizar su comodidad después del malentendido. En realidad, para mantenerla alejada de periodistas hasta que se implementaran los acuerdos. Desde su suite, Carmen redactó el documento que cambiaría la implementación del Tren Maya, una suspensión provisional basada en violaciones al debido proceso durante las consultas públicas. No era la cancelación total que las comunidades querían, pero era protección legal real. También redactó su informe como investigadora encubierta, 47 páginas de violaciones documentadas, con evidencia fotográfica y testimonial que podrían usarse en tribunales nacionales e internacionales. A las 6 de la mañana del día siguiente, Carmen caminaba de regreso a las comunidades chiapanecas donde había comenzado su investigación. Pero ahora no llegaba como activista arrestada, sino como ministra de la Suprema Corte con poder para proteger los derechos que había defendido. Doctora Carmen, la recibió el anciano de barba blanca. Escuchamos en las noticias que usted es, ¿cómo dijeron? ¿Ministra? Carmen sonrió, por primera vez en días, relajando completamente su tapadera. Soy muchas cosas, abuelo. Soy tal, como ustedes. Soy abogada, como necesitaba ser. Y soy ministra, como me tocó ser. Pero sobre todo, soy hija de esta tierra. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que sus derechos territoriales ahora tienen protección constitucional directa. El Tren Maya no puede construirse sin consulta real y consentimiento genuino de las comunidades. Una joven maestra se acercó tímidamente. Ministra, ¿es verdad que usted estudió en Harvard? Sí, estudié ahí. Y en Oxford. Y en muchas universidades. Pero lo más importante que aprendí fue aquí, en estas montañas de ustedes. ¿Qué aprendió? Carmen miró hacia la selva lacandona, donde el sol naciente pintaba las copas de los árboles con luz dorada. Aprendí que la verdadera educación no está en los diplomas, sino en entender que el progreso sin respeto cultural no es progreso, es destrucción disfrazada. ¿Y ahora qué pasa con el tren? Ahora se construye de la manera correcta, con consulta real, respeto ambiental y beneficio genuino para las comunidades. Oeste no se construye. El anciano se acercó y tomó las manos de Carmen entre las suyas, arrugadas por décadas de trabajo en el campo. Doctora, usted nos dio algo que pensábamos perdido para siempre. ¿Qué cosa, abuelo? Esperanza de que alguien en el gobierno recordara que somos seres humanos, no obstáculos para el desarrollo. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Como ministra, había resuelto casos complejos sobre derechos constitucionales. Como investigadora encubierta, había documentado violaciones sistemáticas. Pero como hija de estas tierras, había redescubierto por qué había elegido el derecho como profesión para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Abuelo, el gobierno no les dio nada. Ustedes ya tenían esos derechos. Yo solo me aseguré de que fueran respetados. 6 meses después, Carmen estaba de vuelta en la Suprema Corte de Justicia, presidiendo la sesión más importante de su carrera judicial. El caso, la constitucionalidad del Tren Maya bajo los estándares de derechos indígenas internacionales. En la sala de audiencias estaban presentes representantes del gobierno federal, comunidades indígenas de toda la región, organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación de varios países. La Corte ha revisado exhaustivamente la evidencia presentada, comenzó Carmen con la solemnidad que el momento requería, incluyendo documentación obtenida durante investigación de campo sobre la implementación práctica del proyecto. No mencionó que esa investigación de campo había incluido su propio arresto. Considerando los artículos 2,4 y 133 de la Constitución, así como el Convenio 169 de la OIT, esta Corte resuelve que el proyecto del Tren Maya puede continuar, pero únicamente bajo las siguientes condiciones constitucionales obligatorias. Carmen leyó una lista de 23 condiciones que transformaban completamente la implementación del proyecto. Consulta vinculante con comunidades,
estudios de impacto cultural independientes, participación indígena en la administración del tren, protección absoluta de sitios sagrados y distribución equitativa de beneficios económicos. Asimismo, continuó, esta Corte ordena investigación completa de las violaciones a derechos humanos documentadas durante las protestas del 8 de septiembre, con procesamiento penal de los responsables. En la galería, Carmen vio al comandante Vázquez y al capitán que la habían arrestado. Ambos enfrentaban cargos por abuso de autoridad y violación a derechos constitucionales. Finalmente, esta Corte establece jurisprudencia vinculante: ningún proyecto de desarrollo, sin importar su importancia económica o política, puede implementarse violando derechos constitucionales de pueblos indígenas. Carmen golpeó el martillo judicial, con la autoridad de quien había experimentado personalmente tanto la violación como la protección de esos derechos. La sesión queda levantada. Después de la sesión, Carmen caminó por los pasillos de mármol de la Suprema Corte. En las paredes colgaban retratos de todos los ministros en la historia de México. Pronto colgaría el suyo, la primera mujer indígena en alcanzar el cargo más alto del Poder Judicial. Su teléfono vibró con un mensaje de la comunidad celtal. Doctora Carmen, el primer tren pasará por nuestras tierras la próxima semana, pero ahora sabemos que pasa con nuestro permiso, no sobre nuestros derechos. Gracias por enseñarnos que una hija de Chamula puede cambiar las leyes de todo México. Carmen guardó el teléfono y sonrió. Había comenzado esta aventura como investigadora encubierta documentando violaciones. La había terminado como ministra de la Suprema Corte estableciendo jurisprudencia que protegería los derechos indígenas por generaciones. Pero lo más importante era que había demostrado algo fundamental: que ser orgullosamente indígena y alcanzar los puestos más altos del poder no eran objetivos contradictorios, sino complementarios. Esa noche, desde su oficina ministerial con vista al Zócalo capitalino, Carmen escribió en su diario personal: «Hoy aprendí que a veces, para cambiar el sistema, primero debes permitir que el sistema te cambie a ti. Pero si mantienes clara tu identidad y tus valores, puedes transformar esa experiencia en poder para proteger a otros». Al día siguiente recibió una invitación para dar una conferencia en Harvard sobre derechos indígenas y derecho constitucional moderno. Aceptó, pero con una condición: la conferencia sería dictada en teltal, con traducción simultánea al inglés, porque Carmen Itzamna había aprendido que el verdadero poder no consiste en asimilarse al sistema dominante, sino en mantener tu identidad mientras transformas ese sistema desde adentro. Y cuando los activistas ignorantes resultan ser las personas más educadas y poderosas en la habitación, todo el mundo tiene que repensar sus prejuicios. 3 años después de la resolución del caso del Tren Maya, Carmen Itzamna se encontraba en una situación que jamás había imaginado. No solo había transformado la jurisprudencia sobre derechos indígenas en México, sino que había inspirado un movimiento global de juristas indígenas que ahora ocupaban posiciones de poder en cortes de justicia alrededor del mundo. Esa mañana de marzo, Carmen recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de su carrera. La voz del otro lado era familiar: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. «Ministra Itzamna», dijo Guterres en inglés, «la llamamos porque necesitamos su experiencia única para algo sin precedentes». «¿En qué puedo ayudar, secretario general?» «Queremos ofrecerle presidir el primer Tribunal Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas de la historia. Sería un organismo permanente con jurisdicción en todos los países miembros de la ONU». Carmen sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el teléfono, recordando el camino que la había llevado hasta este momento. Era el reconocimiento profesional más alto imaginable: presidir un tribunal internacional con poder para proteger los derechos de 370 millones de pueblos indígenas en todo el planeta. Desde su oficina en la Suprema Corte Mexicana, con vista al Zócalo capitalino, Carmen podía ver las banderas de México ondeando al viento. 5 años atrás, había estado esposada en una celda militar por protestar pacíficamente. Ahora, las Naciones Unidas la invitaban a liderar la transformación de la justicia internacional. «Secretario general», respondió Carmen cuidadosamente,
necesito entender completamente el alcance de esta responsabilidad. ¿Estamos hablando de un tribunal con poder real de enforcement? ¿O será otro organismo consultivo más? La pregunta reveló su experiencia práctica con la diferencia entre justicia simbólica y justicia efectiva. Había visto demasiados casos donde organismos internacionales emitían recomendaciones que los gobiernos ignoraban completamente. Ministra Itzamna, respondió Guterres, este tribunal tendrá poder ejecutivo real. Los países que no cumplan sus sentencias enfrentarán sanciones económicas coordinadas internacionalmente. Estamos cansados de declaraciones sin dientes. Queremos justicia que funcione. Carmen caminó hacia la ventana de su oficina, observando la vida cotidiana de Ciudad de México. Miles de personas caminaban por las calles, muchas de ellas indígenas que habían migrado a la capital buscando oportunidades. Su decisión afectaría no solo su propia carrera, sino las vidas de comunidades en todo el mundo. ¿Cuántos jueces compondrían este tribunal? 15 jueces, representando todas las regiones del mundo y las principales familias lingüísticas indígenas. Usted presidiría como jueza principal. ¿Y dónde sesionaría? Ahí es donde su propuesta se vuelve revolucionaria. Tradicionalmente, los tribunales internacionales operan desde La Haya, pero su sugerencia de sesiones itinerantes en territorio de las comunidades afectadas ha entusiasmado enormemente al Consejo de Derechos Humanos. Carmen cerró los ojos, visualizando las implicaciones. Un tribunal que viajaba hasta las víctimas, en lugar de esperar que las víctimas viajaran miles de kilómetros para buscar justicia. Era exactamente el tipo de innovación que había soñado durante sus años de estudiante, cuando veía cómo las barreras geográficas y económicas negaban acceso a la justicia a quienes más la necesitaban. ¿Cuáles serían las facultades de este tribunal? Jurisdicción vinculante en casos de violaciones a derechos territoriales, culturales y ambientales de pueblos indígenas. Poder para ordenar reparaciones, suspender proyectos de desarrollo que violen derechos comunitarios y establecer jurisprudencia internacional vinculante. Era exactamente lo que Carmen había soñado desde que era estudiante de Derecho en Harvard, observando casos de injusticia contra comunidades indígenas que no tenían acceso a tribunales imparciales. Secretario General, acepto la oferta, pero con una condición. ¿Cuál? Que el tribunal sesione no solo en La Haya, sino también en territorio de las comunidades que buscan justicia. Un tribunal verdaderamente inclusivo debe ir hacia las víctimas, no esperar que las víctimas vengan hacia él. Esa es precisamente la innovación que esperábamos de usted. 6 meses después, Carmen presidía su primera sesión del Tribunal Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas, no en los Países Bajos, sino en el corazón de la Amazonía brasileña, donde comunidades Kayapo luchaban contra la deforestación ilegal. El tribunal se había instalado en una estructura temporal pero elegante, construida completamente con materiales locales y diseñada según principios arquitectónicos indígenas. Los jueces, representantes de 6 continentes y 12 pueblos indígenas diferentes, vestían una combinación de togas judiciales occidentales y elementos tradicionales de sus culturas. Este tribunal, comenzó Carmen en su discurso inaugural, representa algo que la humanidad necesitaba desde hace 500 años. Justicia que comprende que la diversidad cultural no es obstáculo para el desarrollo, sino la base misma de un desarrollo sostenible. El primer caso que revisaron estableció un precedente revolucionario. Una comunidad sami en Noruega había sido desplazada para construir un parque eólico verde. El gobierno noruego argumentaba que el proyecto era necesario para combatir el cambio climático. El tribunal reconoce la urgencia del cambio climático, declaró Carmen en la sentencia final, pero establece que ninguna solución ambiental es genuinamente sostenible si se construye sobre la violación de derechos humanos. El desarrollo verde que destruye culturas indígenas no es desarrollo verde, es colonialismo ambiental. La sentencia ordenó no solo la suspensión del proyecto eólico, sino también la consulta vinculante con las comunidades sami para diseñar alternativas que respetaran tanto el medio ambiente como los derechos culturales. El impacto fue inmediato y global. Gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a revisar proyectos de desarrollo
que habían ignorado derechos indígenas. Corporaciones multinacionales comenzaron a incluir consultas culturales obligatorias en sus proyectos de infraestructura. Pero el caso más significativo llegó 2 años después, cuando el mismo tribunal tuvo que revisar una apelación relacionada con el Tren Maya. A pesar de todas las protecciones constitucionales que Carmen había establecido, nuevas administraciones gubernamentales habían comenzado a flexibilizar los requisitos de consulta comunitaria. Las comunidades mayas volvían a enfrentar presiones para acelerar la construcción, esta vez usando argumentos sobre urgencia económica post-pandémica. Es una situación extraordinaria, le explicó a Carmen su asistente legal, en el Tribunal Internacional. Usted estableció la jurisprudencia original como ministra de la Suprema Corte Mexicana. Ahora debe revisar esa misma jurisprudencia como presidenta del Tribunal Internacional. Carmen sonrió con ironía. Los círculos de la justicia a veces son perfectos. La audiencia se realizó de vuelta en Chiapas, en el mismo lugar donde había comenzado todo. Carmen regresó a la selva lacandona, pero ahora no como investigadora encubierta, sino como la jueza internacional de más alto rango en materia de derechos indígenas. Este caso, declaró durante la apertura de la audiencia, nos permite preguntarnos algo fundamental. ¿Puede un Estado modificar unilateralmente protecciones constitucionales establecidas para pueblos indígenas basándose únicamente en consideraciones económicas? Los representantes del gobierno mexicano argumentaron que la crisis económica global requería flexibilidad en la aplicación de derechos culturales. Las comunidades mayas, representadas por abogados indígenas formados en programas que Carmen había ayudado a establecer, argumentaron que los derechos humanos no tienen excepciones económicas. Señorías, declaró el abogado maya principal, si los derechos constitucionales pueden suspenderse por crisis económicas, entonces no son derechos, son privilegios temporales sujetos a la conveniencia política. Carmen escuchó los argumentos con la perspectiva única, quien había vivido esta lucha desde múltiples ángulos, como miembro de las comunidades afectadas, como investigadora encubierta, como ministra de la Suprema Corte, y ahora como jueza internacional. La sentencia que dictó estableció un principio que transformó el derecho internacional. Los derechos de pueblos indígenas constituyen límites absolutos al poder estatal, no sujetos a modificación por consideraciones económicas, políticas o de cualquier otra naturaleza. Un Estado que no puede desarrollarse económicamente respetando derechos humanos fundamentales debe reconsiderar su modelo de desarrollo, no suspender los derechos. La decisión fue unánime y vinculante para todos los países miembros de la ONU. Esa noche, Carmen caminó de nuevo por las mismas rutas forestales donde había caminado 5 años atrás como activista arrestada, pero ahora los senderos estaban iluminados por faroles solares instalados con tecnología desarrollada por ingenieros mayas formados en universidades internacionales. Doctora Carmen, la saludó el mismo anciano que la había recibido años atrás. ¿Se siente diferente ahora que es la jueza más importante del mundo para nosotros los indígenas? Carmen se sentó en el mismo tronco donde había reflexionado después de su arrestado. Oh, abuelo, me siento exactamente igual. Sigo siendo la niña de Chamula que aprendió que la justicia no es algo que los poderosos conceden, sino algo que los oprimidos conquistamos. ¿Y qué aprendió de todo esto? Carmen miró hacia las estrellas, las mismas que habían guiado a sus ancestros mayas durante milenios. Aprendí que cambiar el mundo no requiere dejar de ser quien eres. Requiere ser completamente quien eres, pero en espacios donde antes no podías estar. ¿Tiene algún consejo para los jóvenes que quieren seguir sus pasos? Que no sigan mis pasos exactos. Que cada generación cree nuevos caminos. Yo llegué hasta aquí porque generaciones anteriores lucharon por mi derecho a la educación. Las próximas generaciones llegarán más lejos porque yo luché por sus derechos a la justicia. Al día siguiente, Carmen pronunció su último discurso como presidenta del Tribunal Internacional antes de pasar el cargo a una joven abogada quechua de Perú que había sido su alumna en Harvard. Durante estos años, declaró ante la Asamblea General de la ONU: hemos demostrado que la justicia verdadera no puede ser ciega a las diferencias culturales. Debe tener ojos que vean la diversidad, oídos que escuchen idiomas ancestrales,
y corazón que entienda que proteger culturas indígenas no es preservar el pasado, sino proteger el futuro de toda la humanidad. Mientras las delegaciones de 193 países se ponían de pie para aplaudirle, Carmen pensó en el camino recorrido de Niña Tezeltal, en las montañas de Chiapas a presidenta del Tribunal Internacional más importante en materia de derechos humanos. Pero sabía que su historia no era excepcional. Era simplemente la primera de muchas historias similares que estaban comenzando a escribirse en todo el mundo, porque había demostrado algo que cambiaría para siempre las expectativas sobre lo que una indígena ignorante podía lograr. Que los pueblos indígenas no necesitaban que otros lucharan por sus derechos, necesitaban acceso a las herramientas para luchar por sí mismos, y cuando tuvieran esas herramientas, podrían cambiar no solo sus propias vidas, sino las reglas del juego para toda la humanidad. 5 años después, Carmen regresó por última vez a la selva lacandona, ya no como jueza, sino como anciana, visitando el lugar donde había nacido su vocación por la justicia. El Tren Maya funcionaba perfectamente, pero bajo los términos que las comunidades habían negociado, estaciones operadas por cooperativas mayas, beneficios económicos distribuidos equitativamente y protección absoluta de sitios sagrados. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto, doctora?, le preguntó una joven ingeniera maya que supervisaba las operaciones del tren. ¿Qué cosa, mija? Que ahora, cuando alguien ve a una mujer indígena en posición de autoridad, ya no piensa que R-A-R-E o punto comilla, piensa que N-O-R-M-A-L punto comilla. Usted cambió las expectativas para todas nosotras. Carmen sonrió, sabiendo que había logrado su objetivo más profundo, no ser la excepción que confirma la regla, sino la primera de una nueva regla. Porque a veces, cambiar el mundo empieza con una simple decisión: permitir que te subestimen hasta el momento exacto en que puedes demostrar que se equivocaron. Y cuando ese momento llega, todo cambia para siempre. El aeropuerto de San Cristóbal de las Casas había sido transformado completamente. Lo que una vez fue una pequeña terminal regional ahora se alzaba como un complejo arquitectónico impresionante, y diseñado completamente por arquitectos indígenas y construido con materiales locales, siguiendo principios de sustentabilidad ancestral maya. Carmen Itzamná caminaba por el pasillo principal del aeropuerto, observando los murales que decoraban las paredes, representaciones de la historia indígena desde los tiempos precolombinos hasta el presente, incluyendo una sección dedicada a los defensores modernos, donde su propio rostro aparecía junto a otros líderes indígenas contemporáneos. Era marzo de 2034, Beño, exactamente 10 años después de que hubiera aceptado presidir el Tribunal Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas. Ahora regresaba a Chiapas no como jueza activa, sino como presidenta emérita del tribunal, para inaugurar la nueva sede permanente del organismo internacional. El edificio del tribunal era una obra maestra de ingeniería moderna combinada con simbolismo cultural ancestral. Su diseño circular representaba el concepto maya del tiempo cíclico, mientras que sus jardines contenían plantas medicinales de todas las regiones indígenas del mundo. Era más que un edificio gubernamental, era un símbolo viviente de que la justicia indígena había encontrado su lugar permanente en el orden mundial. Doctora Carmen, la saludó una joven abogada mixe que ahora servía como secretaria general del tribunal. Los delegados internacionales ya han llegado. El secretario general de la ONU está ansioso por escuchar su discurso inaugural. Carmen sonrió al ver a la joven profesional. 10 años atrás, había establecido un programa de becas para estudiantes indígenas que quisieran especializarse en derecho internacional. Ahora, muchos de esos becarios ocupaban posiciones importantes en tribunales, gobiernos y organizaciones internacionales alrededor del mundo. ¿Cuántos países están representados en la ceremonia?, preguntó Carmen mientras revisaba sus notas para el discurso. 193 países, más representantes de 847 pueblos indígenas diferentes. Es la asamblea más diversa en la historia de las relaciones internacionales. Carmen sintió una profunda satisfacción. Había demostrado que era posible crear espacios donde la diversidad cultural no era tolerada como excepción, sino celebrada como norma. Antes de dirigirse al auditorio principal,
Carmen hizo una parada que había planeado cuidadosamente. Visitó el Memorial de la Resistencia, una sección del edificio dedicada a recordar a todos los activistas indígenas que habían sido arrestados, torturados o asesinados defendiendo sus derechos territoriales. En el centro del memorial había una placa especial a Carmen Itzamná, quien demostró que ser arrestada por defender la justicia no es el final de la lucha, sino el comienzo de la transformación. Al lado de la placa, una vitrina contenía objetos simbólicos de su propia experiencia, las esposas plásticas que habían usado para arrestarla durante la protesta contra el Tren Maya, convertidas ahora en un símbolo de resistencia. Una copia de la grabación donde el comandante federal la había amenazado, ahora evidencia histórica de discriminación institucional, y una fotografía de ella caminando esposada entre soldados, con una inscripción: a veces el camino hacia la justicia comienza con la injusticia. Mamá. Escuchó una voz familiar detrás de ella. Era su hija Ixel, de 16 años, quien había nacido 2 años después de los eventos del Tren Maya, y había crecido viendo a su madre transformar el sistema de justicia internacional. ¿Qué piensas de todo esto, mija?, preguntó Carmen, abrazando a su hija. Pienso que es hermoso, pero también me da un poco de miedo, respondió Ixchel honestamente. ¿Por qué miedo? Porque sé que ahora me toca a mí y a mi generación continuar este trabajo. ¿Y si no somos tan valientes como tú? Carmen tomó las manos de su hija, notando que tenían la misma forma que las suyas y las de su abuela antes que ella. Mija, yo no nací valiente. Me volví valiente porque no tenía otra opción. Tú no necesitas ser como yo, necesitas ser como tú. Pero en un mundo donde ahora tienes más herramientas para crear cambio, ¿crees que las cosas realmente han cambiado? Carmen señaló hacia el auditorio principal, donde se podían escuchar conversaciones en docenas de idiomas indígenas diferentes. Hace 15 años, una mujer teltal ni siquiera podía protestar pacíficamente sin ser arrestada. Hoy, una mujer teltal puede presidir tribunales internacionales. Las cosas no solo han cambiado, hija, se han transformado completamente. Mother e hija caminaron juntas hacia el auditorio principal, donde 2,0000 personas esperaban el discurso inaugural. En la primera fila estaban sentados el secretario general de la ONU, presidentes de varios países y líderes indígenas de todos los continentes. Pero Carmen notó especialmente a un grupo en la quinta fila, ancianos tzélzales de su comunidad natal, vestidos con sus trajes tradicionales más finos, sentados con la dignidad de quienes sabían que una de sus hijas había conquistado el mundo sin renunciar a sus raíces. Distinguidos delegados, respetados líderes, queridos hermanos y hermanas indígenas, comenzó Carmen su discurso, primero en celtal, luego en español, después en inglés y finalmente en quechua, representando las 4 familias lingüísticas indígenas más habladas en América. Hoy inauguramos no solo un edificio, sino una nueva era en las relaciones entre los pueblos del mundo. Durante siglos, la justicia internacional fue diseñada por algunos pueblos para algunos pueblos. Hoy inauguramos una justicia diseñada por todos los pueblos para todos los pueblos. La audiencia aplaudió, pero Carmen levantó la mano pidiendo silencio para continuar. Quiero contarles una historia personal. Hace 15 años, yo era una mujer indígena arrestada por protestar pacíficamente contra violaciones a derechos constitucionales. Los oficiales que me arrestaron no sabían que yo era abogada, porque para ellos, una mujer indígena no podía ser abogada. No sabían que era ministra de la Suprema Corte, porque para ellos, una mujer indígena no podía ser ministra. Carmen hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el auditorio silencioso. Su error no fue arrestarme a mí. Su error fue creer que podían juzgar las capacidades de una persona basándose únicamente en su apariencia física. Ese error les costó sus carreras, les costó su credibilidad, y les enseñó una lección que nunca olvidarán. Pero yo aprendí una lección aún más importante, que el poder verdadero no consiste en evitar que te subestimen. El poder verdadero consiste en usar esa subestimación como oportunidad para demostrar lo que realmente eres capaz de lograr. El auditorio estaba completamente silencioso. Incluso los traductores habían pausado sus micrófonos para no interrumpir el momento. Hoy,
Este tribunal internacional tiene jurisdicción sobre casos que afectan a 370 millones de personas indígenas en todo el mundo. Sus decisiones son vinculantes para todos los países miembros de las Naciones Unidas. Sus sentencias han protegido territorios ancestrales, preservado idiomas en peligro de extinción y garantizado acceso equitativo a recursos naturales. Carmen miró directamente a la cámara que transmitía la ceremonia en vivo a todo el mundo. Pero lo más importante que hemos logrado es cambiar las expectativas. Cuando una niña indígena de cualquier parte del mundo mira televisión hoy, ve mujeres que se parecen a ella, ocupando las posiciones más altas de poder internacional. Ya no sueña con ser tolerada, sueña con liderar. Los aplausos fueron estruendosos y prolongados. Carmen notó que muchos delegados tenían lágrimas en los ojos, incluyendo al secretario general de la ONU. Por eso, continuó cuando los aplausos se calmaron, mi mensaje para las niñas y jóvenes indígenas que nos observan desde todo el mundo es simple. No permitan que nadie defina sus límites basándose en su origen. No permitan que nadie decida por ustedes qué pueden o no pueden lograr. Estudien mucho, porque la educación sigue siendo el arma más poderosa contra la discriminación. Manténganse orgullosas de sus culturas, porque la diversidad cultural es fortaleza, no debilidad. Y recuerden siempre, ustedes no necesitan permiso para brillar. Carmen alzó la vista hacia el techo del auditorio, donde un vitral representaba el escudo maya del jaguar combinado con símbolos de justicia de culturas indígenas de todos los continentes. Hace 15 años, los oficiales que me arrestaron creían que me habían silenciado. No sabían que me habían dado la motivación más poderosa para cambiar el sistema que permitía su abuso de poder. Hoy inauguramos un mundo donde ese tipo de abuso ya no puede esconderse detrás de uniformes e instituciones. Un mundo donde la justicia tiene ojos que ven todas las culturas, oídos que escuchan todos los idiomas, y corazón que entiende todas las formas de ser humano. Carmen hizo una pausa final, observando los rostros de la audiencia más diversa que había visto jamás en un evento internacional. Hermanos y hermanas, bienvenidos al futuro de la justicia. Bienvenidos a un mundo donde los activistas ignorantes resultan ser las personas más educadas en la habitación, y donde esas personas usan su educación no para abandonar sus comunidades, sino para protegerlas mejor. Los aplausos duraron casi 10 minutos. Cuando finalmente se calmaron, Carmen concluyó con una frase en celtal que su abuela solía decirle cuando era niña. Anaxacotlec kiun kun, caminar juntos, es caminar bien. Después de la ceremonia, Carmen caminó por los jardines del Tribunal Internacional, donde plantas medicinales de todo el mundo crecían en armonía. Era tarde en la noche, y las luces del edificio se reflejaban en los estanques donde nadaban peces nativos de los ríos chiapanecos. Su teléfono vibró con un mensaje de la actual presidenta del tribunal, la abogada quechua que había sido su sucesora, maestra Carmen. Acabamos de recibir confirmación. La Universidad de Harvard quiere crear una cátedra permanente en su honor, Cátedra Carmen Itzamna, en Justicia Indígena Primero, NTERN, ACION, ale. Acepta. Carmen sonrió mientras leía el mensaje. Harvard, la universidad donde había estudiado Derecho Constitucional hace más de 20 años, ahora quería honrarla con una cátedra permanente. Era el círculo perfecto de estudiante indígena becada a profesora homenajeada. Escribió su respuesta acepto, pero con una condición: que las clases se enseñen en español, inglés y al menos un idioma indígena cada semestre. Si van a enseñar justicia indígena, deben enseñarla en idiomas indígenas. Mientras caminaba de regreso al hotel, Carmen pasó por la estación del Tren Maya, que ahora funcionaba perfectamente en San Cristóbal de las Casas. El tren había sido completado siguiendo todos los protocolos de consulta comunitaria que ella había establecido años atrás. Ahora llevaba turistas internacionales que venían específicamente a conocer el modelo chiapaneco de desarrollo sustentable con participación indígena. Un grupo de turistas europeos bajaba del tren nocturno, guiados por jóvenes guías mayas que explicaban la historia de la región en inglés perfectamente fluyente.
Carmen se acercó discretamente a escuchar. Este tren, explicaba una joven guía Teltal, representa algo único en el mundo, un proyecto de desarrollo que se construyó con consentimiento genuino de las comunidades indígenas. No fue impuesto, fue negociado. ¿Y eso hizo alguna diferencia?, preguntó una turista alemana. Toda la diferencia del mundo. Los beneficios económicos se distribuyen equitativamente entre las comunidades. Los sitios sagrados están protegidos absolutamente, y los empleos del tren son ocupados prioritariamente por jóvenes locales que recibieron entrenamiento técnico especializado. Carmen sintió orgullo profundo. La joven guía no tenía idea de quién era ella, pero estaba explicando perfectamente el modelo de desarrollo que Carmen había ayudado a crear con su lucha legal. ¿Conoce la historia de Carmen Itzamna?, preguntó otro turista. Por supuesto, respondió la guía con entusiasmo. Es nuestra heroína local. Una mujer teseltal que llegó a presidir tribunales internacionales sin renunciar nunca a su identidad indígena. Demostró que podemos ser modernos sin dejar de ser auténticos. Carmen se alejó discretamente, sonriendo. Su historia se había convertido en leyenda local, inspirando a nuevas generaciones de jóvenes indígenas a soñar en grande. De regreso en su hotel, Carmen abrió su laptop y comenzó a escribir sus memorias, un libro que había estado posponiendo durante años. Tituló el primer capítulo, El día que me arrestaron por ser quien era. Escribió durante horas, recordando cada detalle de aquel día en la selva lacandona, cuando había sido arrestada por protestar pacíficamente. Ahora, con la perspectiva del tiempo, podía ver cómo ese momento de injusticia se había convertido en el catalizador de transformaciones que habían cambiado el mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de Marisol, su hermana doctora Carmen. ¿Viste las noticias de hoy? Una niña quichua de Ecuador acaba de ganar el Premio Internacional de Ciencias para Estudiantes de Secundaria. En la entrevista dijo que su inspiración era ser como Carmen Itzamna, una mujer indígena que cambió el mundo sin cambiar quién errea. Carmen leyó el mensaje y sintió que había cumplido su misión más importante: no ser la excepción que confirma la regla de que las mujeres indígenas no pueden alcanzar posiciones de liderazgo, sino ser la primera de una nueva regla donde eso era completamente normal. Esa noche, antes de dormir, Carmen salió al balcón de su hotel y miró hacia las montañas chiapanecas donde había nacido. Las mismas estrellas que habían guiado a sus ancestros mayas durante milenios ahora brillaban sobre el nuevo mundo que ella había ayudado a crear. Un mundo donde las inditas ignorantes habían resultado ser las personas más educadas y poderosas, y donde esa educación y poder se usaban no para escapar de sus orígenes, sino para transformar el mundo desde sus orígenes. Era finalmente un mundo justo, un mundo donde la justicia no era privilegio de unos pocos, sino derecho de todos. Un mundo donde la diversidad cultural era celebrada como fortaleza, no temida como amenaza. Y un mundo donde las próximas generaciones de mujeres indígenas podrían soñar sin límites, sabiendo que el camino hacia la justicia ya había sido trazado por quienes caminaron antes que ellas, con dignidad, determinación y esperanza inquebrantable. Porque el verdadero legado histórico de Carmen Itzamna no fueron los cargos que ocupó, sino las puertas que abrió permanentemente para que otras mujeres valientes e inspiradoras pudieran caminar hacia la justicia plena.